Bienvenidos un día más. Estamos hoy en un nuevo mes y hay muchas cosas que han sucedido durante este tiempo. Nuestro mundo se ha transformado, ha cambiado de lo que era nuestro estilo de vida normal. Hoy tenemos algunas circunstancias que nos están quitando realmente a algunas personas la esperanza. La pregunta es, ¿volverá a ser normal? ¿O estamos hablando de una nueva normalidad, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir? ¿O será que hemos estado viviendo algo que no era realmente, diríamos, el estilo de vida que debería tener la humanidad? Nos hemos enfocado mucho en algunos asuntos materiales que hoy quizás no tienen la mayor importancia cuando la vida está en riesgo. A veces el dinero no soluciona el problema de la muerte. A veces ni aún las recomendaciones o el estatus que puedas tener tampoco ayuda cuando la muerte está llegando hoy a las familias. ¿Qué hemos cambiado? ¿Hemos sido o estamos simplemente siendo lo que deberíamos de ser, seres humanos, la humanidad, o ha cambiado algo? Cuando escuchamos hoy lo que está sucediendo, me hace recordar todo lo que hoy día la palabra del Señor nos va a traer, qué es la realidad y qué es lo que estamos viendo nosotros. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 9, así que abre tu Biblia en el capítulo 9, versículo 1 al 13. Jesús muestra su gloria al terminar su misión. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias Señor, porque tú nos hablas de muchas formas, pero hoy Señor queremos pedirte que nos hagas entender este tema que es tan relevante para nosotros, que nos hagas, Señor, especialmente ver cuál es tu misión, qué parte, qué es lo que debemos de hacer y que uses mi vida, Señor, para compartir de tu palabra acerca de tu misión. En tu nombre, Jesús, pido esto. Amén. La semana pasada, los que han estado siguiendo el estudio, recordemos que Marcos es el primer evangelio escrito. Viene de las tradiciones orales, de las fuentes que muchos discípulos contaron, especialmente Pedro. Pedro contaba las historias, Marcos los escuchaba y dijo, esto tiene que estar documentado. Después vino Mateo, pues vino Lucas y al final Juan. Los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, son conocidos como evangelios sinópticos. Y si Marcos es el primer evangelio escrito, entonces algunos ponen el año 56 o algunos ponen el año 62, 66. Bueno, lo importante es que tenemos todo aquello que testigos oculares vieron ese día. Cuando hablo de que Jesús demuestra o muestra su gloria al terminar su misión, hoy vamos a estudiar dos partes, del versículo 2 al 13. Primero, el Hijo del Hombre y su transfiguración, versículo 2 al 8. El Hijo del Hombre y el Elías que ya vino, del versículo 9 al 13. Así que el Hijo del Hombre y su transfiguración va a estar dividido en tres subdivisiones, diríamos, de este pequeño párrafo. La transfiguración del Hijo del Hombre delante de sus discípulos, del 2 al 3. En la transfiguración aparecen Moisés y Elías, del 4 al 5. Y en la transfiguración se escucha la voz del Padre, del 6 al 8. Cuando hablemos del Hijo del Hombre y que el Elías ya vino del 9 al 13, vamos a ver el Hijo del Hombre pide discreción de lo que sucedió del 9 al 10 y el Hijo del Hombre afirma que Elías ya vino. Para entrar un poco más en el contexto, Jesús se mueve a esta región donde llega y le traen a un ciego. Este ciego, vemos que la sanidad es progresiva porque Jesús escupe en sus manos y le pone los ojos, ¿no? Y entonces el ciego dice, veo un poco, parece gente como árboles, y otra vez vuelve a poner las manos y entonces recién recobra la vista al 100%. Y Jesús siempre decía, no le digan a nadie. Y ahí tenemos en ese momento que da la vista a este ciego.
Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente dice, eres el profeta, otros dicen que eres el Elías, otros que eres Juan el Bautista. Y Pedro sale diciendo, tú eres el Mesías. Bien lo has dicho. Y recuerden que Jesús, mientras él está hablando, le dice a sus discípulos que el Mesías muy pronto va a ir, lo van a matar, lo van a torturar, va a ser entregado por los jefes, los sacerdotes, todo lo que iba a suceder, pero iba a resucitar al tercer día. Él iba a sufrir mucho. Pero Pedro le dice, maestro, ven para acá, ¿qué estás hablando? ¿Recuerdan? Lo reprende, o le reniega, o le riñe, ¿no? Le llama la atención. O sea, Pedro, que había recibido en ese momento, porque Jesús le dijo, no te lo reveló ni tú mismo, sino fue el Padre, pero después, en minutos, empieza a ponerle un poco de tropiezo y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Así que Pedro no estaba teniendo una percepción real de lo que era el Mesías, pero él tenía la revelación, y hemos visto esto la semana pasada, de que muchos a veces conocen al Mesías, pero no conocen su misión. Y hoy Jesús, a partir de este capítulo, este es como el clímax del Evangelio de Marcos, porque Jesús ha ido sanando, ha ido liberando, ha ido ayudando, ha ido mostrando muchas cosas de él y hasta preguntar quién es Jesús. Ahora, él se va a mostrar a los discípulos de una forma que nos va a impactar. Así que empecemos. Versículo 2 dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. 6 días después. Ahora, Jesús los lleva a esta montaña y nos hace recordar en Éxodo capítulo 24, versículo del 24 al capítulo 34, hay una imagen muy parecida y tiene muchos paralelos con lo que nosotros hoy vamos a ver. ¿Por qué? Porque Moisés fue llevado a una montaña. Ahora Jesús está está yendo a una montaña, pero está yendo con 3 personas, sí. Pero si lees Éxodo 24, Dios le dijo a Moisés que vaya con Aarón, con Nadab y Abiú, 3 personas. Vamos a ver qué sucedió en esa montaña. Hubo una manifestación gloriosa y vamos a ver ahora una manifestación gloriosa en esta montaña. Pero lo curioso es también que el pueblo estaba cegado, o sea, el pueblo de Israel habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Todavía estaban ciegos en ver que tenían a un Dios todopoderoso que los había sacado de una forma maravillosa, viendo las 10 plagas. Si tú ponte a pensar, si tú estuvieras en el tiempo de Israel y viendo las 10 plagas, experimentando las 10 plagas, ¿cómo no creer en un Dios todopoderoso? Pero lamentablemente habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? Los discípulos habían visto todo lo que Jesús estaba haciendo. Los discípulos vieron ciegos siendo sanados. Un ciego había sido sanado pronto, antes de que Pedro diga, tú eres el Mesías, pero ellos todavía seguían ciegos. Vamos a ver cuando bajan de la montaña y en otro estudio que Jesús sigue sanando a otro ciego, pero los discípulos siguen ciegos. La gente se confundía y decían, él es el Elías, no, es Juan el Bautista, no, es el profeta. Pero los discípulos aún no entendían quién era Jesús. Es lo mismo que sucedía en el tiempo del Éxodo. No entendían quién era Dios. Y Moisés fue llevado a la montaña y Moisés pasó 40 días y 40 noches y cuando regresó encontró al pueblo de Israel adorando a un becerro de oro, un ídolo. Qué necio a veces es el corazón del hombre
Y como Jesús decía a veces, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Bueno, Jesús no sé la Biblia, o un dicho popular que tenemos, no hay peor ciego que el que no quiera ver. En ese momento, en la montaña, hubo un temblor. Si ustedes, yo tengo una foto ahí donde pueden ver la gloria de Dios descendió, cayó y todo el pueblo estaba temeroso. Y dice que Moisés bajó con el rostro resplandeciente. Y vamos a ver qué sucedió. Bueno, Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan. Este grupo reducido, vamos a ver que también a estas tres personas los llevó a la sanidad del hijo, la hija de Jairo en el capítulo 5, versículo 37, las profecías escatológicas que él dice en Marcos 13:3 y también los va a llevar en el Getsemaní en el 14:33. Así que era el grupo reducido de los 12, el grupo reducido de Jesús. Algunos dicen eran los favoritos de Jesús. Quizás no tanto. Quizás simplemente eran los que querían estar más cerca de Jesús, porque al final Dios no tiene favoritos, al final eres tú quien decides qué tan cerca quieres estar del Señor. Los 12 eran todos elegidos por el Señor, pero siempre vamos a ver a estos tres queriendo un poco más, quiero un poco más. Y ahí es donde los llevó a una montaña. Esta montaña es conocida como el Monte Tabor. Y tengo una foto de lo que es hoy el Monte Tabor. Y cuando vayas a la Tierra Santa vas a poder visitar. Y dice que se transfiguró. Hemos visto, y su ropa queda blanca. Se transfiguró en presencia de ellos, así como están viendo. ¿Y qué significa esto? La palabra transfigurar en el griego es metamorfote. ¿Y qué es eso? Es ser cambiado o transformado. De esa palabra, o sea, de esa etimología, nosotros tenemos la palabra metamorfosis, que muy bien lo entendemos, porque la metamorfosis es cuando una oruga llega a ser mariposa. Es un cambio radical. Y metamorfote, que es lo que metamorfote, que es la palabra en el griego, no hablo griego, lo siento hermanos, pero trato de hablar. Entonces, es esa palabra de transfigurar, se cambió totalmente. Algunos miran desde esa perspectiva, Jesús cambió. Y yo no veo que cambió, simplemente que mostró. O sea, Jesús no adquirió una nueva forma. Él dejó salir algo de su gloria. Y entiendan bien esto, hermanos, Jesús no cambió, dejó salir, porque Él era 100% Dios. Él mostraba su gloria simplemente, un poquito de su gloria. Moisés en esa montaña vio un poco de su gloria y dice que cuando vio un poquito, su rostro quedó blanco, 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 como una luz así que le acompañaba a todo lado y le duró por días. Pero Jesús simplemente muestra, revela un poquito a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, versículo 3 dice, su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Ni con Ariel, ¿no? Ni con un detergente, ni con nada. O sea, miren, era increíble lo que estaba sucediendo. Mateos 17:2 dice que su rostro también resplandeció como el sol. Si alguna vez has intentado tú levantar los ojos y mirar al sol, dice que era algo parecido, pero inexplicable. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor brilla más que el sol. Cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y dice que era al mediodía en ese sol abrasador y entonces una luz más resplandeciente, dice el libro de Hechos, ¿no? Más que el sol, sí, más que el sol, le cayó y todos vieron la luz, pero no vieron la voz o escucharon la voz, pero, o sea, la gloria del Señor resplandece más que el sol. Y si tú has intentado mirar el sol algún día y te dices, oh, no puedo, imagínate un poquito cómo es ver la gloria de Dios. En el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 9 y 10, nos da una referencia de lo que está sucediendo. Dice, mientras yo observaba esto, Daniel, se colocaron unos tronos
y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono en sus ruedas centelleaban como el fuego. Versículo 10. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Apocalipsis, capítulo 1 también muestra esto, hermanos. Así que la verdadera forma de Jesús, diríamos, o la gloria es inimaginable, pero también es resplandeciente. Marcos trata de describir de la mejor forma, dice, como nadie en el mundo ha podido blanquear, tan resplandeciente es Jesús, el Señor, el Dios Todopoderoso, el que estaba sentado en su trono en ese libro de Daniel y el que viene ahí en el libro de Apocalipsis. Sus pies dice que parecen como bronce bruñido, de sus ojos resplandecen unos como fuego, o sea, no es como lo pintan en los cuadros, no es como la religión ha tratado de describir a Jesús con ojos azules y cabello rubio. No, Jesús es mucho más que eso. Su cabello es blanco, blanco, blanco totalmente. Y lo único que hace en ese momento es dejar salir un poquito de su gloria. Un día lo vamos a ver tú y yo. Un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Un día vamos a disfrutar ese espectáculo, diríamos, ¿no? Pero sabes que en este momento Jesús mostró su gloria para enseñar que los que siguen su misión y toman su cruz recibirán su gloria. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro está diciendo, tú eres el Mesías. Y Jesús está diciendo, bueno, al Mesías lo van a sacrificar, lo van a torturar, lo van a matar. Los apóstoles tenían una perspectiva del Mesías, pero ahora les está cambiando la perspectiva. Lo que iba a venir, lo que iban a sufrir ellos. Jesús habló del costo del discipulado. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? ¿Ustedes quieren ser discípulos de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Tomen su cruz, niéguense a sí mismo y síganme. Muy pronto estaban ya experimentando la muerte, muy pronto ya estaban siendo torturados, muy pronto estaban siendo martirizados. Este libro de Marcos se escribió en plena persecución de la iglesia. ¿Y por qué tenía que ir a morir un ser humano, un padre de familia, una madre de familia, un hijo? ¿Por qué tendría que morir? Solo por seguir a un hombre. Lo que Jesús les está enseñando es la glorificación, que es parte de nuestra salvación. Nuestra salvación es completa, y ya les he dicho, en Cristo, en la cruz, pero es el ya, pero todavía. ¿Y qué todavía? Todavía falta un poquito. ¿Y qué es? La glorificación. ¿Qué significa? Que tú y yo vamos a tener cuerpos glorificados, que tú y yo vamos a tener cuerpos totalmente diferentes. Porque ¿sabes qué? La meta no es la cruz. La cruz es el camino hacia la meta y la meta es la gloria de Dios. Entiéndeme esto, eso es lo que Jesús está cambiando. La meta no es la cruz, les está diciendo a sus discípulos, es que ustedes van a tener un poquito de la gloria del Señor. Vamos a tener un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo glorificado. Pablo en Corintios 15 dice que lo corruptible, este cuerpo que está viciado o está afectado por el pecado, tiene que morir, así como la semilla. Los que han ido al cementerio, los que han partido con el Señor, su cuerpo va a quedar ahí. ¿Y qué van a tener? Un cuerpo glorificado. Con ese, va a haber, como les he dicho, un cambio en el ADN, pero no cambio de ADN, con el mismo parecer. Y los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Así que para el discípulo de Jesús, aunque muera, está cumpliendo, está terminando el proceso de su salvación, que es la glorificación. Y los que partieron con Cristo están cumpliendo el proceso de su salvación. Es decir, soy una vida en proceso, es el ya, pero todavía. ¿Ya soy salvo? Sí,
pero todavía no tengo mi cuerpo glorificado. Entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando muera. Por eso que la muerte para el discípulo de Jesús no es el final. La muerte para el discípulo de Jesús no es desesperanza. La muerte es la culminación de mi salvación. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo estoy con mi Señor y yo voy a tener este cuerpo glorificado. Versículo 4. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Miren, Elías y Moisés aparecen. Esta imagen es muy interesante. Ahí está Moisés, está Elías. ¿Por qué? Ahora, hay algo interesante porque Mateo y Lucas pone Moisés y Elías, pero Marcos pone Elías y Moisés. ¿Y tiene algo de importancia? Sí tiene algo de importancia, porque tiene que ver con la ley y los profetas. ¿Quién era primero, Moisés o Elías? Pues era Moisés, no Elías. Ellos corrigen, cuando ustedes lean los versículos paralelos dice Moisés y Elías, pero Marcos lo pone Elías y Moisés, y como decimos, el orden de los factores no altera el producto. ¿Y qué eran? ¿Por qué estaban Moisés y Elías ahí? Por la ley y los profetas. Es decir, Jesús está mostrando a sus discípulos, yo estoy hablando con Moisés, que representa toda la ley. Yo estoy hablando con Elías, que representa a todos los profetas. Y él está conversando. ¿De qué estará hablando? Bueno, vamos a ver si podemos entender esto. Pero también Moisés y Elías, Moisés representa a aquellos que mueren y van a la gloria. Y Elías representa a aquellos que no mueren y van a la gloria, porque sabes que Elías nunca murió. Elías fue llevado al cielo vivo y esperando la gloria. Como en el libro de Tesalonicenses, como les acabo de decir, que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Pero también Elías y Moisés en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 13, son los dos testigos que van a aparecer en el tiempo de la escatología, cuando venga la gran tribulación. Así que tiene mucho que ver lo que está sucediendo en el monte de la transfiguración. Él está mostrando que Él es el Señor sobre la ley, sobre los profetas, pero hay algo mucho más que les está enseñando a sus discípulos, que es que los discípulos hoy vieron la evidencia de una vida más allá de esta vida. ¿Por qué? Porque Moisés había partido hace más de 1400 años atrás de este evento y Elías 900 años atrás. Y entonces cuando lo ven ahí, Moisés, Elías, sí, los dos están con él. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Dios es un Dios de vivos y no de muertos. O sea, el que muere para este mundo vive para siempre con Dios. Escúchame esto, hermano, porque el que vive para Dios y ha decidido morir para este mundo, vive para siempre con Dios. Por eso Jesús decía en los versículos anteriores del capítulo 8, de que ganar el mundo nos sirve para nosotros ganar el mundo y perder el alma. Perder, ¿quién gana y quién pierde? Pues si tú pierdes en este mundo y pierdes la vida por seguir a Jesucristo en su misión, vives para siempre, por toda la eternidad. Este es el mensaje de la transfiguración. ¿Cuál? Que aquellos que cumplen la misión de Dios y mueren en el proceso o en el cumplimiento de la misión, pues van a ser también levantados y van a tener la vida eterna y parte de la gloria del Señor un poquito, que es la glorificación de nuestro cuerpo, lo tendremos en el más allá. El que, vuelvo a decirles, hermanos, el que muere para este mundo, para sus deseos, para las cosas vanas de este mundo, vive para siempre con Dios. ¿Y qué más nos enseña esto?
¿Cómo es que yo siempre me pongo a pensar, cómo es que lo reconocieron a Moisés y a Elías? Obviamente por la vestimenta, ¿no? Porque no creo que tenían un photocheck, como decimos, ¿no? Hoy día, Elías, Moisés, o tenían, no sé, nombres, que no sé. Pero esto nos hace entender otro punto muy importante, que en el cielo nos vamos a conocer. Y en el cielo nos van a reconocer, porque ellos lo reconocieron. No tenían una fotografía de Moisés ni Elías, no había un Facebook, un Instagram, ¿no? Su perfil de Moisés o Elías. ¿Cómo es que conocían? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo ellos dijeron Moisés y Elías? Bueno, las características obviamente de lo que habían escuchado, pero eran reconocibles. Eso significa que tú también vas a ser reconocible. Por eso yo digo, va a haber un cambio en tu ADN, pero tú no vas a cambiar de ADN. Y así que hay que entender muy claramente esto. Así que mírate al espejo y ese es el rostro que vas a tener por toda la eternidad. Y no te enojes, porque algunos se enojan con su rostro, ¿no? ¿Por qué tengo esta nariz? ¿Por qué tengo este cachete? ¿No? ¿Por qué tengo estas orejas? No sé. Pero si es que Dios te ha hecho algo especial, único, diferente, y hay que aprender a amarse, quererse a sí mismo, como dice la palabra, porque Dios nos ha creado así únicos y especiales. Y entonces, yo tengo otra pregunta cuando escucho o leo este texto. ¿De qué estaban hablando? Por eso dice que la gloria vino tan fuerte y estaban hablando. ¿De qué hablaban? Bueno, Lucas 9:31 nos ayuda. Dice, tenía un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llegar a cabo en Jerusalén. De eso estaban hablando. ¿Y qué estaban hablando? Que ya era el cumplimiento de un nuevo pacto. Jesús iba a ir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este evento era increíble. La luz iluminaba el rostro de los discípulos y el versículo 5 dice, tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Es interesante, miren, en medio de lo que están viviendo y cómo se están sintiendo, ¿qué piensas tú de Pedro? Yo cuando leía este versículo, decía, Pedro, ¿qué estás hablando, Pedro? Hace unos días, de tu boca ha salido Pedro, tú eres el Mesías, Jesús, tú eres el Mesías. ¿Y aquí cómo se refiere? Rabí. Total, ¿es el Mesías o es el Rabí? Rabí es el maestro. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Cómo se está refiriendo? Pedro aquí realmente está otra vez confuso. Podríamos decir muchas cosas de Pedro, como les dije, a veces habla y luego piensa, pero nos debe llevar a una pregunta a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Piensa un momentito. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, ustedes dirán, pero Pedro, ¿por qué le llamas así? Recuerden que son judíos. ¿Y qué significa eso? Que desde muy niños han escuchado a Moisés. Desde muy niños han aprendido la ley de Moisés, el Pentateuco. Todo el tiempo era Moisés, Moisés, Moisés. Y desde muy niños han aprendido de Elías, Elías el profeta, el que hizo descender fuego del cielo, Elías el tal, Elías el tal. Es increíble lo que está sucediendo. Mira, si tú te pones a pensar en cómo es que Dios habló a estos dos hombres, a Moisés y a Elías. Moisés pasó 40 años en una montaña. Elías fue alimentado por los cuervos en una montaña. Elías escuchó la voz de Dios en una montaña cuando hubo un terremoto, cuando hubo un fuerte viento, cuando el fuego cayó, descendió. Mire, y luego vino un sonido apacible. O sea, estos dos estuvieron experimentando en una montaña y ahora están en una montaña y todas las historias que contaron de niños, ahora le viene a Pedro, a todos. Era como tener sus artistas, no sé si lo llamaríamos, ¿no? Favoritos y tenerlos frente a frente. ¿Cómo te sentirías tú? Yo sé que hay alguien que tú admiras. No sé, puede ser un escritor, puede ser un artista, no sé, un cantante, no sé. Ahí siempre el ser humano tiene a alguien a quien admirar. A mí, por ejemplo, yo admiro a Pablo, ¿no?
¿Te imaginas que Pablo se me presenta? Pablo, tú eres Pablo, en verdad eres Pablo, Pablo. No sé qué tendría, no sé qué diría, ¿no? No sé cómo lo llamaría, o sea, los nervios, lo que está sucediendo, está resplandeciendo más que el sol, esa luz. Y ellos están viendo que hay vida después de la muerte. Entonces sí es cierto, ahí está Moisés, ahí está Elías. Y es Moisés, sí, es el que abrió el mar rojo y es Elías el que hizo descender. Entonces Pedro dice, yo los tengo en alto, pero ¿quién eres tú, Jesús? ¿Tú eres el Mesías? Pero ahora le dice, Rabí. ¿Cómo? Sí, Pedro confuso. Pedro, podríamos decir. Pero la pregunta va para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Piensa un momento. Has escuchado tantas voces, quizás has escuchado al sacerdote, quizás has escuchado un pastor ahí por la televisión de Fe y Prosperidad, quizás has escuchado un filósofo, un gurú, a tu papá o a tu hermano mayor que te ha dado ideas de chiquito, y has escuchado muchas historias, pero llega el punto de pensar en un momento, ¿quién es Jesús para ti? Y miren la idea de Pedro. Pedro agarra y dice, ¿podemos levantar 3 albergues? ¿Y qué eran los albergues? Mire, yo tengo una foto de los albergues, que eran esas cabañitas o tabernáculos de la fiesta de Sukkot. Esa fiesta de Sukkot se conocía también como la fiesta de las cabañas o tabernáculos en recuerdo, conmemoración de que ellos pasaron 40 años en el desierto. Hasta el día de hoy lo celebran este tipo de cabañitas donde tienen frutas, donde tienen luz, donde pasan un tiempo. 7 días tienen que pasar ahí los judíos. ¿Y qué está diciendo Pedro? Jesús, que no se acabe este momento. Jesús, que este momento sea, mira, mejor les construimos unas cabañitas acá y nos quedamos. Y tengo tantas preguntas para Moisés. Señor, tengo tantas preguntas para Elías. Elías, cuéntame, ¿cómo es que te enfrentaste a esos profetas de Baal? Elías, ¿cómo es que los cuervos te alimentaron? Moisés, tú dime, Moisés, ¿cómo es que caía el maná del cielo? Moisés, o sea, Pedro estaba feliz, pero por otro lado también le decía, Jesús, olvídate de la cruz. Jesús, olvídate de tu muerte, de que vas a ir a Jerusalén, de que va a pasar. Mejor quedémonos acá. Hagamos nuestro pequeñito cielo, hagamos nuestro lugar, nuestra vivienda, nuestro vecindario. Es interesante lo que está pasando aquí. Pedro está, imaginémonos a Pedro, ¿no? Levítico 23, 42 al 44 habla de esta fiesta. ¿Y qué sucede? Miren, Marcos trata de explicar esto en esta tercera parte. Dice versículo 6, no sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Todos estaban asustados. O sea, Pedro dijo algo necio debido a que él puso a Jesús en un nivel equitativo con Elías y Moisés. Voy a hacer una cabaña para Elías, voy a hacer una cabaña para Moisés y voy a hacer una cabaña para ti, Jesús, Rabí. Eso era lo necio. ¿Por qué? Porque Jesús no es igual a Moisés, ni es igual a Elías, aunque él pensaba que era igual. Y creo que muchas veces nosotros decimos muchas cosas necias, sin pensar y por temor. Versículo 7, entonces apareció una nube que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Entiende esto, hermano. Mientras que Pedro estaba en medio de esa confusión, miren, los vamos a poner a los 3 en cabañitas, ¿no? Tú, Moisés aquí, Elías acá, Jesús acá. El padre sale y dice, Pedro, una vez más, discípulos, mi hijo no es igual que Moisés, mi hijo no es igual que Elías. ¿Y saben qué, discípulos? Han estado escuchando por años a Moisés, han estado escuchando por años a los profetas representando a Elías, pero ahora tienes que escuchar a mi hijo amado. Es el momento. Ahora, Deuteronomio 18:15 dice que Moisés dice, el Señor tu Dios levantará dentro de tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Claramente tenían esto, lo que decía la Biblia respecto de Jesucristo,
Pero ellos estaban todavía estaban confusos. ¿Qué significó esto para los discípulos? Escúchenlo. ¿Qué significó? Miren, esto es algo interesante porque ellos tenían que cambiar todo lo que habían aprendido de Moisés y de Elías, todo lo que habían aprendido de la ley, sus costumbres y todo lo que los profetas dijeron, ahora tenían que cambiar su perspectiva de vida. Y créeme que hoy hay personas igual. Yo encuentro personas con un buen deseo de acercarse a Dios. Yo he encontrado personas y he conversado que realmente tienen devoción a Dios, pero están escuchando las voces equivocadas. Están escuchando simplemente a veces las liturgias o simplemente aquellos credos que se han escrito en el transcurso de la iglesia, aquellas confesiones que han surgido y aquellos escritos, como llamamos la tradición de la iglesia, y simplemente han surgido sacramentos que no son bíblicos, han surgido tradiciones que no son bíblicas y han surgido ideas de purgatorio, de adoración a los santos, de adoración a la Virgen que no son bíblicas. Y cuando alguien le habla de que tienes que simplemente escuchar al Hijo, escúchalo. Ellos siguen confundidos y en un momento yo les entiendo porque toda su vida, su papá, su mamá, su abuelito, creen en esos sacramentos, creen en aquello que no está en la Biblia, pero simplemente lo creen porque les han informado de esta forma. Pero por eso va mi pregunta. ¿Qué significa para ti, para Jesús? Escúchalo. Hay dos caminos. La Biblia claramente nos dice dos caminos. El camino que nos lleva a Jesús o el otro camino que nos lleva a la perdición. Veo personas confundidas como en un laberinto. ¿A quién le voy a creer? Las personas se hacen preguntas y dicen, pero todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos. Yo digo, no. Solo hay un camino. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, hermano. Y solo hay un camino que te va a llevar directo a la cruz. La cruz es el medio para tener la gloria, la glorificación. Hay un solo camino, no que nos lleva a la vida eterna. El otro camino nos lleva a la condenación eterna y al lago de fuego. Pero ¿sabes qué? No hay tres caminos. ¿Cómo? Sí, no hay tres caminos. La Biblia habla dos caminos. El camino angosto, que tú andas bajo los mandamientos de Dios, bajo lo que Dios te dice y cumpliendo su misión. Y el camino ancho, que te permite adorar un ídolo, creer en Buda, creer en un elefantito que tiene ahí su trompa, o el gatito que llama la mano, o creer en leer la coca, o creer en la ruda, o creer en el Apu, o creer en el mismo Dios, hacer la fiesta de la Virgen, hacer todo lo que es para el Señor tal, todo eso te permite el camino ancho y te permite embriagarte, te permite pecar, te permite hacer todo. Es ancho, es amplio, pero su fin es la muerte eterna. Pero el camino angosto es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, pero la meta es la glorificación. El otro, la meta es la condenación. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa? ¿Estás escuchando la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, así como se escuchó cuando fue bautizado? Escúchenlo. Y yo te digo a ti, escucha solo a Jesús, escucha a Jesús. Yo no te predico una religión ni una iglesia, te predico a Jesucristo y al Cristo de la Biblia, no al Cristo de la religión. Y por favor, haz caso, escucha al Hijo de Dios. Porque si tú mueres sin oír al Hijo de Dios, no pienses que lo vas a oír por la eternidad. Por lo que único que vas a escuchar son los gritos de tormento en el lago de fuego. Escucha hoy a Jesús mientras hay tiempo. Versículo 8 y termino. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. La voz es clara y precisa. ¿Sabes qué? Jesús no estaba al mismo nivel de Elías y Moisés. Él es el Hijo amado. Escúchenlo.
¿Por qué? Porque muchos siervos y profetas y reyes pasaron, pero solo permanece Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es todo lo que el ser humano necesita, hermano. Todo lo que necesita es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú no necesitas esa relación que te quita que Jesús sea el centro, esa relación de pareja. Tú no necesitas ese pecado que te va a llevar a la condenación. Tú no necesitas vivir ese estilo de vida que te está llevando a la condenación. Tú necesitas a Jesús. Todo lo que necesitas es Jesús. Y para los apóstoles era aún, mira, Moisés ni Elías no se comparan. Fueron buenos, fueron siervos, ayudaron, nos ilustraron, todo. Pero no hay como Jesús, ni aún la mamá de Jesús, la Virgen, va a llevarte a la vida eterna. Tú necesitas solamente a Cristo Jesús. Él es suficiente. Versículo 9, y la segunda parte. El Hijo del Hombre y Elías que ya vino. Mientras bajaba de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Esto es muy interesante porque hasta ahora Jesús les dice, no cuentes, no digas al que era liberado de un demonio, al que era sanado, no cuentes, no cuentes. Pero ¿hasta cuándo? Ahora Jesús le pone una fecha, hasta que Jesús sea levantado entre los muertos. Pedro lo recuerda, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 18, lo recuerda como si fuera ayer, y él lo escribe en su carta, pero yo aún me pongo en el lado de Pedro, ¿no? Porque Pedro es a veces ese sanguíneo colérico, el que habla y luego piensa, como te digo. Y a mí si me hubiera pasado, yo no sé, ¿no? Porque dicen que los hombres son más chismosos que las mujeres, dicen por ahí, ¿no? Que todos tenemos algo de querer contar la última noticia, y yo lo veo a Pedro como era el que contaba la última noticia, vio espectacular, vio a Moisés, vio a Elías, ¿y qué creen que pasaba por la cabeza de Pedro? Le voy a contar a los apóstoles. Y Jesús supo, le digo, no le digan a nadie. ¿Qué? Sí. Versículo 10, guardaron el secreto. Pero discutían entre ellos, ¿qué significaría eso de levantarse entre los muertos? Mire, versículo 11. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tenía que venir primero? Le preguntaron. ¿Por qué? Porque Malaquías capítulo 4, 5 dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero lo que yo no estaba entendiendo era que Elías iba a venir, sí, para su segunda venida, porque dice los dos testigos de Apocalipsis que nosotros vemos en el 11, 2 al 13, es el Elías que va a venir antes de su venida. Eso es lo que ellos no estaban entendiendo. Y el 12 dice, sin duda, Jesús les dice, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas en su segunda venida. Pero esta es la primera venida, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir y ser rechazado? Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, habla de la glorificación. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús iba a ser entregado, Jesús iba a ser torturado, pero esto era parte de su misión. E iba a ser la glorificación. Y en ese momento, por ser obediente a la cruz, se le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, y ante él se van a doblar toda rodilla. Y sabes que yo te digo, yo prefiero doblar mis rodillas para recibir una corona, hermano, para recibir un premio, no doblar mis rodillas para recibir mi condenación, mi sentencia. Aquella sentencia para muchos va a ser, tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio por la radio, por las redes sociales, por la televisión, por un folleto, por un hermano, por tu hijo, por tu hija, por un primo, por un papá, por una mamá, y no quisiste, por lo tanto, al lago de fuego. Te vas a arrodillar y le vas a decir, perdóname, Señor, dame una oportunidad. No hay oportunidad. Yo prefiero arrodillarme hoy a mi Señor. Versículo 13, pues bien les dijo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Entonces, ¿qué hay dos Elías? No, en un sentido, Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un tipo de figura de Elías, no era la reencarnación. Así que este evento, hermanos, nos trae la esperanza de lo que un día vamos a poder ver.
Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, Jesús se revela para mostrar su gloria, para que todos los discípulos confíen que la muerte no es el final, sino la glorificación de cada uno de ellos. Segundo, el discípulo que muere cumpliendo la misión de Dios vive por toda la eternidad y será conocido en el cielo. Tercero, toda rodilla se doblará ante Jesús un día porque es Dios. Mi pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Y cuarto, ¿solo escuchas a Jesús en este momento? Tengo una pregunta. ¿O estás escuchando todavía lo que dijo tu mamá, tu papá, pero que no está corroborado por la Biblia? O lo que dijo el sacerdote, o lo que dice la tradición, pero la Biblia no puede respaldar lo que ellos dicen. No hagas caso a filósofos, líderes, maestros, gurús, etcétera. Solo Jesús. Si tú estás escuchando este sermón y hasta este momento no has estado escuchando solo a Jesús y quieres escucharlo hoy, pues dile: Señor Jesús, perdóname y voy a simplemente a partir de hoy escuchar tus palabras. ¿Dónde están las palabras de Jesús? Tiene 4 evangelios. Lee los evangelios y a ver si son sostenibles todo lo que te han dicho acerca de Él. Sin Jesús estamos perdidos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en este momento por tu palabra, por ese evento, Señor, que nos hace ver quién realmente eres. Esta transfiguración nos da la esperanza de que un día nosotros estaremos por toda la eternidad con un cuerpo diferente, que vamos a resucitar para la vida eterna, que aquellos que siguen y cumplen tu misión, aquellos discípulos, la muerte no es el final. La muerte no es desesperanza. La muerte, Señor, no es dolor, no es sufrimiento, no es tortura. La muerte es el cumplimiento de nuestra salvación, porque nos espera la glorificación. Y oro, Dios, por aquellas personas que están escuchando este sermón y han estado escuchando las voces diferentes de toda la historia y quizás de personas que ellos respetaban o consideraban muchos, pero no es la voz de tu Hijo amado, no es la voz del Hijo amado, no es la voz de Jesucristo, no es la voz de nuestro Señor. Padre, oriéntalos, ayúdalos, y si se están arrepintiendo, revélate y muéstrate hacia ellos. Sálvalos, Señor. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio. Realmente el Evangelio de Marcos está súper bueno. No te pierdas el domingo a la misma hora, 11 de la mañana, en vivo. Y si deseas apoyar este ministerio y todo lo que estamos haciendo en medio de esta pandemia, pues van a salir unos números de cuenta en el cual tú puedes apoyar de forma voluntaria. Dios te bendiga.